Poco a poco se va dejando atrás el periodo de acciones previas para el regreso de uno de los servicios de transporte público más interesantes a seguir en 2025, el Tranvía de Jaén, que por fin, tras más de una década en dique seco, comienza a contar hacia atrás su puesta en marcha. Unas labores que ha sumado un nuevo hito al comenzar las primeras pruebas por parte del trazado, pero que todavía son engañosas, ya que faltan bastantes meses para empezar a ver subirse a los primeros pasajeros. El tranvía de Jaén suma etapas para su esperada puesta en marcha, o mejor dicho, recomienzo, ya que en su primera fase no pasó de las pruebas, siendo uno de los casos más extraños vistos en nuestro país en esto del transporte público, donde a pocos días para poder dar servicio vio cómo se cancelaba por motivos legales tras una denuncia por competencia desleal por parte de la empresa que operaba en ese momento los autobuses urbanos de la ciudad, en uno de los capítulos más sorprendentes e incomprensibles vistos nunca, más aún que dicha denuncia saliera adelante y tirara por la borda decenas de millones de inversión de las arcas públicas. Ahora, tras no pocos años con muchas dudas sobre su futuro, entra en la recta final. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. En estos momentos se avanza en la limpieza y lijado del carril, así como los trabajos de mantenimiento y adecuación de las vías para que circule sin problemas en periodo de pruebas. Todo tras esos primeros viajes, tanto nocturnos como diurnos, donde se ha vuelto a dejar ver, además con cambio de rotulación, dejando atrás el verde olivo del anterior, pasando a otro más convencional y que recuerda a la bandera andaluza, que todo hay que decirlo resulta bastante más soso que el anterior. Sin embargo, todavía queda mucho para acabar los trabajos previos en estos momentos de la limpieza de las 10 paradas de la línea y de los cruces más importantes, tareas que han consistido en el desbrozado de la superficie, aplicación de herbicida y el retirado de la garganta del carril de todos los residuos que se han ido depositando dentro tras tantos años de desuso y donde las vías se convirtieron en un auténtico parking para los vecinos. También se está realizando el lijado de la parte plana y cara activa del carril, una intervención que garantiza que las unidades del tranvía que circulen tengan una buena carga de tensión, algo que tomará unos pocos días más y que una vez terminado ya estará autorizada la circulación de este medio de transporte para culminar su periodo de pruebas con normalidad y en todo el recorrido, ya que lo visto hasta ahora solo afectó al tramo entre la zona de talleres y cocheras de Vaciacostales y la parada próxima al Hospital Neurotraumatológico, aproximadamente 1,5 kilómetros. Con todo esto, todavía es pronto para descorchar el champán, ya que el comienzo del servicio aún va para largo, pues todavía quedan etapas por cumplir, como la licitación ahora en marcha por un importe superior a los 700.000 euros y fijada en un año de duración, que mantiene abierta actualmente la Junta de Andalucía, por lo que todavía se alargará como mínimo hasta finales de 2025, siempre que no se reduzcan de forma drástica los plazos planteados en la actualidad, cosa poco habitual en estos procesos. Aún así, tenemos que recordar que hasta hace no tanto, hablar de la reapertura de este tranvía era poco menos que una ensoñación, pero el gobierno andaluz actual se puso como uno de sus proyectos clave de transporte el recuperarlo, no sin dificultades, ya que ha requerido de inversiones extra para, entre otras cosas, recuperar unos trenes nuevos en su día, pero que llevaban una década larga sin funcionar, así como instalaciones, talleres o el propio trazado abandonado durante estos años. Ahora, y aunque falten bastantes meses, parece claro que su puesta en marcha será una realidad en 2025 y supondrá el cierre de uno de los capítulos más ridículos de la historia del transporte en España y que nunca debería volver a repetirse, por lo que seguiremos muy pendientes de esta recta final. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.